De un encuentro feliz como fue el de ayer frente al Sheriff Tiraspol, lógicamente salieron cosas brillantes y muy buenas, pero por desgracia no todo iba a ser bueno y espectacular. Y es que ya lo desveló Carlo Ancelotti y es algo que nos va a mantener en la más pura incertidumbre durante, yo creo que bastantes horas hasta que se sepa lo que ha ocurrido. Y es que David Alaba sufre una esguince de rodilla. Decía Carlo Ancelotti que quería tranquilizar diciendo que esperan que no sea gran cosa, pero la verdad es que cada vez que se trata de la rodilla, de una esguince y de molestias en esa zona, a mí ya personalmente me entran los siete males porque es una zona muy delicada para un futbolista y no estoy diciendo que le vaya a requerir intervención quirúrgica, operación o lo que sea, pero sí que a lo mejor una esguince le puede tener algunas semanas fuera del equipo. Puede ser, es decir, ¿cuál es el peor de los escenarios que Ancelotti cree que no se va a producir? ¿El de una operación que le tenga 6 meses fuera? Claro, pero es que a lo mejor el mejor de los escenarios es uno en el que tiene que estar un mes fuera, que se pierde prácticamente todo lo gordo que le viene ahora al Real Madrid, es decir, el Atlético de Madrid, el Inter, la Liga, el Sevilla, Real Sociedad, no sé qué. O sea, realmente el mejor escenario es malo. Es malo, o sea, lo mejor que le podrían decir al madridista medio ahora mismo es, oye, que David Alaba tuvo un susto, pero no es absolutamente nada. Si no es eso, si nos comunican que efectivamente el jugador tiene un esguince de rodilla y que va a estar fuera y que va a tener que estar descansando, entonces dejadme que os diga que por lo menos se va a perder varias semanas del Real Madrid. Así que lógicamente con el calendario que tenemos tan apretado, esto es un problema y gordo. Este fin de semana llega el Sevilla, la semana que viene el Inter, luego la Real Sociedad, o sea, es que es realmente complejo. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego la cosa no pinta absolutamente nada bien. Aunque quizá no viene al caso, justo después del partido frente al Sheriff, en la rueda de prensa alguien tuvo a bien preguntar a Carlo Ancelotti por el tema de la Superliga. No sé si lo hizo precisamente porque era de Diario Marca, porque es una pregunta que no me he encontrado en Diario As y he estado contrastando ambas ruedas de prensa, bueno, la misma rueda de prensa, pero recogidas en Diario As, en Diario Marca, y efectivamente esa pregunta no aparece curiosamente en Diario As. Resulta que en Diario Marca le preguntaron a Ancelotti por el tema de la Superliga, no sé si porque sospechan que efectivamente Ancelotti no es muy proclive o no es muy favorable a la Superliga o por qué, pero le hicieron la pregunta y efectivamente no defraudó, porque la respuesta de Carlo Ancelotti a mí, hombre, me sorprendió, no porque no crea que piense que no está contra la Superliga, pero sí de alguna manera porque siendo entrenador del Real Madrid quizá debería haber sido un poco más moderado. Le preguntaban sobre la Superliga y Ancelotti decía, la Liga de Campeones tiene un gran valor como nosotros. ¿Qué será de equipos como el Sheriff con la Superliga? Puede ser una gran idea para equipos como Madrid, Barça o Manchester, pero ¿y los más pequeños? Claro, esto es realmente un dardo muy directo al gran proyecto de Florentino Pérez. Y evidentemente cuando Florentino Pérez es tu presidente, pues no sé yo hasta qué punto decir algo así te conviene. No por nada, sino por imagen del club. Daos cuenta de que si mostramos determinadas grietas en la postura del club con respecto a la Superliga, pues nos estamos pegando un tiro en el pie. Y yo, conociendo a Ancelotti, personalmente le imaginaba un poco más moderado en este sentido a la hora de decir, bueno, pues lo que sea será, yo me debo a mi club, pelearemos donde haga falta, algún tipo de frase políticamente correcta que, bueno, sales, te sirve para, de alguna manera, pues hacer el pase de capote a la pregunta, salir más o menos bien avenido y listo. Pero no, la verdad es que fue bastante claro y no sé si le llamarán a capítulo por esto, veremos a ver. Ojo porque en las repugnantes declaraciones de Jonathan Barnett acerca del madridismo, de nosotros, de los madridistas, de cómo nos hemos comportado según él con Gareth Bale y tal y cual, resulta que hay una segunda parte, hay un segundo capítulo, es decir, que a lo mejor no os lo he dicho todo, porque es que hubo más. Resulta que el tipo todavía tiene la cara de cemento de decir que Gareth Bale está encantado en Madrid, está encantado con el Real Madrid y que veremos a ver qué pasa, o sea, como de alguna manera abriendo la posibilidad a que el jugador todavía se quede en el Real Madrid. O sea, este tío no se ha enterado de que en el Real Madrid no le van a renovar el contrato a un tipo que está lesionado crónico, no comprometido ni al 1% con el equipo y que encima tiene un agente que es esencialmente un impresentable. O sea, pero vosotros creéis en qué cabeza cabe que el Real Madrid le va a renovar el contrato a este tío. Ni de coña, es que no se le pasa a nadie por la cabeza, ¿me entendéis? Así que no sé, que alguien vaya y se lo explique a Barnett y que se lo diga, oye, mira,
Jonathan, de verdad, deja de vivir en el país de los unicornios porque desde luego no te has enterado que si hay un jugador junto con Hazard que va a salir volando del Bernabéu es precisamente tu jugador, que es Gareth Bale. O sea, y para de contar, que no sigas creyéndote que a lo mejor hay una posibilidad, una oportunidad de renovar, que sí, que Gareth Bale no digo que no esté a gusto en Madrid, encantado de la vida, con el clima, lo que hablamos con Haaland también. Pero una cosa es eso y otra es quedándote en Madrid cobrando 15 millones de euros anuales. O sea, es que eso no va a ocurrir ni en el mejor de tus sueños. Así que obviamente yo te aconsejaría que, bueno, pues de alguna manera te tomaras la vida un poco más relajado y que fueras viendo que a lo mejor ese no es el camino y que mejor, si el jugador quiere seguir jugando al fútbol, vayas buscándole destino porque desde luego en el Real Madrid lo tiene bien complicado. Lógicamente hay momentos y situaciones en las que uno le gustaría dar rienda suelta a lo que piensa, pero lógicamente estando en YouTube tienes una cierta responsabilidad que te limita y no te permite entablar ese partido de ida y vuelta de insultos, acusaciones que te gustaría. Y me estoy refiriendo a las repugnantes palabras de la gente de Gareth Bale que tuvo ayer para nosotros. Sí, para nosotros, para los aficionados madridistas, ni más ni menos. Ya no es a un presidente, no es a un club, no es a un entrenador, ya es a la misma afición. Eso sí, dejadme que os haga un pequeño recordatorio. Antes de nada, esta y otras noticias las podéis encontrar, ya sabéis, en nuestra flamante página web, en ultimominutorealmadrid.com, donde tenemos agrupadas y apiladas todas las noticias del equipo que van saliendo durante el día de cualquier medio de comunicación. Así que ahí tenéis el enlace. Bueno, ¿qué dijo en este encuentro que os he comentado de agentes representantes ayer en Madrid, donde también estaba Rayola y habló de Haaland? Bueno, pues dijo Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, que la afición del Real Madrid había sido repugnante con el jugador, que era un comportamiento intolerable y que le daba absolutamente igual lo que pensáramos la afición de él o de Gareth Bale o de sus palabras o de lo que fuera. Claro, evidentemente este tío de verdad que haya llegado de representante y se haya hecho millonario con su agencia me parece espectacular, teniendo en cuenta, ni más ni menos, que, como dice la palabra, representa a un jugador. O sea, le está haciendo un muy flaco favor a Gareth Bale porque ahora precisamente la gente no va a ir a atacar a Jonathan Barnett. La gente se va a volcar a seguir atacando o redoblar sus ataques contra Gareth Bale. Ese es el problema, que si tú representas a un jugador no puedes ser un fantoche como el que eres y salir a decir cosas como las que dices. Y desde luego, da gracias que estamos en YouTube y no podemos pasar o cruzar determinada línea roja porque si no te iba a dejar entender lo que pienso de ti desde luego porque es lamentable. ¿Qué vas a decir en esta vida si tienes el gran privilegio de cruzarte, jugar y conocer en persona a la Santísima Trinidad del Real Madrid como son Casemiro, Modric y Kroos y tú te llamas Carvajal? Pues lógicamente lo que dijo el de Getafe precisamente ayer, el de Leganés, perdón. Son los mejores y lo están demostrando. Evidentemente su compañero no tuvo más que elogios para la Santísima Trinidad, para los tres jugadores que a día de hoy son de alguna manera el termómetro del Real Madrid y son los que marcan los tiempos, los que marcan las distancias, los que son en realidad en mi opinión, extensión de Carlo Ancelotti en el terreno de juego y que a día de hoy, dejadme que os diga que son absolutamente imprescindibles. Esto lo dijo Carvajal, pero lo podría decir cualquier otro jugador del Real Madrid y por supuesto firmarlo también. No hay duda de que ahora mismo si hay un centro del campo que es el más equilibrado del mundo, ese es el del Real Madrid, pero además lo mejor de todo es que con el pasar de los años lo único que hacen es mejorar, porque esto ya lo venía utilizando Zidane. Al final, Carlo Ancelotti quiso revolucionar un poco, cambiar un poco las cosas, pero se ha dado cuenta de que la verdad solo tiene un camino y este camino es el de, como digo, Casemiro, Modric y Kroos. Y lógicamente a los madridistas nos viene de lujo porque estamos, 1, encantado con ellos, 2, nos aportan resultados, 3, nos aportan equilibrio y ¿qué más vamos a pedirle a nuestro centro del campo? Así que totalmente de acuerdo con las palabras de Carvajal, que lógicamente cada vez que un elogio viene de los propios compañeros, pues siempre es algo que nos gusta oír porque de alguna manera te evidencia que la relación entre todos es muy buena, es muy importante también para el buen desarrollo del día a día del equipo y en este sentido pues a mí me ha encantado leerlo, me ha encantado escucharlo y espero desde luego que esta relación siga y continúe siendo tan beneficiosa para todo el mundo. Y finalmente, el propio Ancelotti desveló el contenido de esa conversación
que tuvo con Casemiro justo al final del partido, donde el jugador brasileño le recordaba que estaba apercibido. Parece que Ancelotti no había caído en el detalle o simplemente no le importaba porque no tenía pensamiento de cambiarle, pero al parecer el brasileño le pidió que sí le cambiara porque no quería perderse el partido frente al Inter. Este tipo de detalles, este tipo de gestos, cuando realmente no había necesidad, desde luego son una auténtica maravilla. O sea, que un jugador brasileño, perdón, como Casemiro, básicamente acuda al entrenador a informarle de que, oye, estoy apercibido, si me sacan tarjeta voy a perderme el encuentro que viene y podría dificultar nuestro objetivo, ahora sí, de ser primeros de grupo, lo cual es importante porque te quitas un montón de rivales difíciles, es para enmarcar, es para elogiar, es para decir... Jolín, la verdad es que qué maravilla de jugadores tenemos que, fijaos, están en todos los detalles hasta el punto de que podría decir, mira, yo me veo mi cartulina amarilla y automáticamente descanso frente al Inter, dosifico, no juego ese partido, me relajo un poco. No, no. O sea, el jugador quiere estar ahí. ¿Por qué? Porque es madridista de corazón, porque le gusta lo que hace y porque no se quiere perder ni un día de ayudar a sus compañeros, y más con el nuevo objetivo que tiene el Real Madrid, que no es el de clasificarse ya, sino el de quedar primeros de grupo. Así que lógicamente Casemiro acudió a la banda y avisó y advirtió a Ancelotti de lo que se venía, por si acaso el técnico italiano tenía en mente, tenía idea de hacer el cambio, llevar el cambio a cabo y bueno, pues de alguna manera darle la oportunidad de salvarse de esa amarilla y poder jugar frente al Inter, y efectivamente así será. Lo que ocurre es que, bueno, me parece que al clasificarse para Champions, para octavos de Champions, pasan limpios, cumple ciclo de tarjetas, con lo cual no habrá problema, pero en cualquier caso es un detalle de agradecer y mucho. Me está empezando a gustar esta tendencia de Thibaut Courtois a hablar del equipo, especialmente cuando hemos ganado un partido, es decir, cuando se produce una victoria. Cada vez que sale Thibaut Courtois a hablar, últimamente resuena como la voz del padre sabio, la voz de la cordura, el que pone un poco las cosas en su sitio, el que despeja y quita todo el ruido de la victoria para que veamos con claridad el camino. Y es que ayer otra vez Courtois volvió a decir que hoy fue complicado, pero ahora toca pensar en ser primeros. Es decir, no es el jugador que se emborracha y comparte la resaca de la victoria con todo el resto de las redes sociales, compañeros, amigos y familiares, sino que por el contrario se mantiene sobrio, incluso en la victoria, para llamar la atención de todo el mundo de que, ojo, todavía tenemos un objetivo que cumplir. Es decir, aquí no vale con que nos hayamos clasificado, sino que por el contrario, estamos todavía un paso de ser primeros y hay que cumplir. Tenemos que ser primeros porque lo que nos vamos a quitar de encima, si logramos estar en el top del grupo, evidentemente va a ser una auténtica maravilla porque nos vamos a quitar a todo lo más gordo de Europa, que lógicamente en un año como este siempre te va a venir bien. Por eso esta voz de la cordura que pone o que impone Thibaut Courtois a mí personalmente me agrada, porque como madridista me hace pensar que hay alguien, siempre hay alguien que lógicamente te deja entender que tiene los pies en la tierra bien anclados al suelo y que de alguna manera te permite soñar, pero siempre de una manera realista y paso a paso. Así que me alegro mucho por estas palabras de Courtois porque yo creo que benefician al grupo en general y que nos permiten no sobreconfiarnos demasiado con lo que se pueda venir. Ayer salía ni más ni menos que Fabrizio Romano en una noticia que a mí personalmente me sorprendía porque ni siquiera cabía en mi cabeza la posibilidad de que hubiera un rumor al respecto. Es decir, ni siquiera me había enterado honestamente de que a Fede Valverde le seguía el Manchester United. Es decir, comprendo, entiendo, compro, asumo y me creo que efectivamente un equipo como el United o como muchos otros puedan estar detrás de un jugador como Fede Valverde porque es la bomba, pero no sabía que concretamente incluso tenía que salir Fabrizio Romano a desmentir esto. Y es que decía el periodista italiano, no hay forma, cito literalmente, de que Fede Valverde se vaya del Real Madrid por el Manchester United. Está muy contento en el Real Madrid y recientemente ha conseguido un nuevo contrato. Es cierto, es decir, ahora mismo Fede Valverde quizá no sea titular indiscutible, más allá de la lesión que tiene y tal y cual, no sea titular indiscutible, pero es un jugador que él se sabe importante y que de aquí a 4 días, en cuanto pase a mejor vida a la Santísima Trinidad
Casemiro, Modric y Kroos, un puesto va a ser para él, porque está aprendiendo, está absorbiendo, es profesional, le vale si tiene que jugar 5 o 10 minutos para el rol que le dé Ancelotti, lo que sea. Es un chaval que no se queja, trabaja duro, humilde, es decir, tienes al prototipo de jugador que te gustaría tener en tu plantilla para el futuro. Y evidentemente eso hace que el jugador, que a su vez está muy agradecido al Real Madrid y está contento en el Real Madrid, impida que ninguno de nosotros pensemos que el jugador va a salir a jugar al Manchester United, vamos, ni de coña, pero ni al Manchester United ni a prácticamente ningún equipo, con lo cual esta posibilidad es algo que, vamos, queda completamente descartado y ya, si viene Fabrizio Romano a decirlo, pues ni os cuento. Una noticia que salía ayer en defensa central y que, bueno, pues invita de alguna manera al debate porque no tengo yo muy claro que efectivamente el Dortmund, como dice, quiera que la cláusula de 75 millones de Haaland se active en 2023 y no en 2022, es cierto que podría tener un cierto sentido teniendo en cuenta que ahora mismo Haaland está en el pico máximo de su valor de mercado. Daos cuenta de que es un jugador que puede estar perfectamente evaluado pues a la altura de Kylian Mbappé por 150 o 200 millones sin problema. Así que dicen que el Dortmund querría retrasar esa entrada en vigor de esa cláusula de 75 millones para 2023, cuando lógicamente ya se vea claramente si el jugador sale bien de la lesión en la que está o de las dos lesiones que ha tenido, sigue su trayectoria ascendente y todo este tipo de cosas. Claro, evidentemente ellos le quieren retener pase lo que pase, sea como sea. Al fin y al cabo sabéis que el Dortmund, comentaban las últimas informaciones, de hecho el propio Vats que lo reconocía, que efectivamente iban a hacer absolutamente todo lo que estuviera en su mano para poder quedarse al jugador una temporada más, aunque esto era tremendamente complicado. Pues lógicamente van a luchar con los medios que tienen contra gigantes del estilo del Real Madrid, del estilo del City, del estilo del Chelsea, del United, para que no se marche la temporada que viene. Pero déjame que os diga que esto es tremendamente complicado. Al fin y al cabo, Erling Haaland es un jugador que ya ha roto moldes, ha llamado la atención de los grandes y evidentemente esto es un camino que no tiene vuelta atrás. Y puesto que no tiene vuelta atrás, yo estoy seguro que a partir de junio, si no es ya, le van a estar empezando a llover ofertas no solo al jugador, sino ya directamente al club, precisamente para hacerse unos servicios y además seguramente ofertas lo suficientemente jugosas como para elevar y mejorar esos 75 millones, porque aunque el concepto sean 75 millones, ya os digo yo que los directores financieros se encargarán de introducir uno por aquí, otro en concepto de tal, dos en concepto de cual, 5 en concepto de tal y al final serán 100 o 100 y pico o los que hagan falta, ya lo veréis. Y aunque para mí, y ayer así os lo hacía saber justo después del partido, hubo un cerebro de la victoria, que fue Luka Modric, que demostró cómo se compatibiliza selección y club, cómo se dosifica minutos, cómo se exhibe con unos y con otros, resulta que el MVP del partido fue ni más ni menos que para otro madridista del cual tampoco puedo tener ninguna queja y al cual por supuesto felicito por este galardón, y es Toni Kroos. Toni Kroos fue, como digo, el MVP del partido, quien además dijo que tenía dudas acerca de que efectivamente, bueno, pues hubiera sido gol, el disparo que él realizó y que la UEFA tuvo que mostrar, por cierto, en 3D porque no había quedado claro hasta qué punto efectivamente había sido así. Bueno, pues resulta que Toni Kroos fue MVP del partido porque lo mereció. Efectivamente, Carlo Ancelotti se refirió a ello en rueda de prensa diciendo que efectivamente cuando Toni Kroos está bien, el entrenador está más tranquilo y esto es evidente. Daos cuenta de que para ellos es una tranquilidad tener una extensión de lo que ellos mismos piensan, de lo que los entrenadores piensan en el terreno de juego. Es más que evidente que si hay un jugador o dos o tres, en el caso de Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos, que extienden y hacen realidad tus ideas sobre el terreno de juego, evidentemente es una tranquilidad porque tú te despreocupas de eso. Es decir, la manera en la que se mueve Modric, que le ves prácticamente ocupando todo el campo, jugando con media punta o lateral, cayendo a banda, por el interior, sea donde sea. Toni Kroos, que no se adelanta tanto, pero que todavía siempre se queda en una retaguardia peligrosa con sus pases largos, con un Casemiro que no pierde la posición. Evidentemente, ¿cómo no vas a estar tú tranquilo con ello? Si es que es de cajón de madera de pino, ¿entendéis? Entonces, bueno, pues a partir de aquí yo creo que el jugador desde luego se lo mereció. Evidentemente, a lo mejor yo se lo hubiera dado a Luka Modric, pero creo que Toni Kroos es perfectamente válido para ganar ese galardón ayer, porque aportó muchísimo al equipo y en ese sentido creo que no debe quedar la más mínima duda de que es uno de los mejores del Real Madrid.
Lógicamente, y a pesar de los cantos de sirena que vienen de Mino Raiola acerca de Erling Haaland, que ama España, que se está tratando en Marbella, en su segunda casa, recuperándose pues bajo el maravilloso sol de Málaga y tal y cual, lo cierto es que el Real Madrid, como comenta Miguel Serrano en este artículo, está siguiendo la lesión de Haaland con lupa, y es que al fin y al cabo el Real Madrid no se puede permitir en ningún momento que una inversión tan gigantesca como la que puede ser que haga Florentino el año que viene por el jugador noruego se venga abajo, precisamente porque descubramos que el jugador tiene una inclinación o una tendencia brutal a lesionarse pues con una facilidad pasmosa, como por ejemplo le pueda pasar a Gareth Bale. Evidentemente este tipo de cosas se tienen muy en cuenta por parte de los clubes, porque antes de firmar nada, antes de poner dinero, antes de lanzarse al cuello por el jugador, lógicamente hay que estar muy seguros de lo que se puede venir, porque si por ejemplo tienes a un jugador al que le pagas un pedazo de salario por el que has pagado una prima de fichaje brutal, por lo que sea, evidentemente si luego se te lesiona, si no lo tienes disponible, si se pierde el 50% de la temporada o el 30%, es dinero que estás perdiendo. Y lógicamente el Real Madrid no quiere que le pase esto, porque ya le ha ocurrido antes, ha tenido experiencias anteriores en este sentido, y sería desde luego una pena ver que efectivamente fichamos a un jugador con toda la pomposidad del mundo, que viene a un súper, hiper, mega proyecto con Mbappé, y que de repente se te queda fuera por el camino lesionado meses y meses y meses. Esto es exactamente lo que no queremos que ocurra, así que muy probablemente el Real Madrid esté muy pendiente de la evolución de la lesión en el flexor de la cadera del jugador, para saber si efectivamente es algo incidental o que puede ser por el contrario algo regular. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Os lo dije ayer, ojo, porque el Real Madrid va a tener ojeadores en el partido del Sporting de Portugal contra el Borussia de Dortmund, precisamente para echarle un ojo a Pedro Porro. Bueno, pues ¿qué ocurrió en el partido de ayer? Pues que aparte de la victoria del Sporting, esta se produjo merced a dos goles de Pedro Gonçalves y uno precisamente de Pedro Porro, que cuajó una grandísima actuación y que lógicamente, precisamente por ello, hoy muy probablemente esté más cerca del Real Madrid que nunca. El jugador acertó 22 de 29 pases intentados, redondeando, como digo, su actuación con un gol que lógicamente fue la sentencia contra un Borussia Dortmund que, por cierto, se complica su clasificación, y que con un Erling Haaland lesionado lógicamente puede incluso pensar en la posibilidad de quedarse fuera, y eso lógicamente influiría en la pronta o tardía decisión del jugador de salir antes o después del Borussia Dortmund. Así que, como digo, si el Real Madrid empieza a ver que efectivamente Pedro Porro es alguien que merece la pena o por el que merece la pena luchar, entonces creo que es muy probable que el Real Madrid se tire definitivamente a ficharle como posible nuevo lateral derecho del Real Madrid, precisamente para estar junto con Carvajal, y que bueno, pues entre los dos puedan convertir ese lateral derecho del Real Madrid en una posición sólida y no débil como lo es ahora, teniendo en cuenta que solamente Carvajal es el único lateral derecho puro que tiene el Real Madrid. En mi opinión, creo que tienen quizá características un tanto diferentes, pero en cualquier caso a mí Pedro Porro me vale perfectamente como lateral derecho. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero la cosa desde luego pinta muy requete bien. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Y lógicamente ahora mismo el ojo del huracán está en París por varios motivos, pero uno de ellos se desencadenaba anoche cuando a Pochettino, le hacían una pregunta y daba una respuesta que no dejaba indiferente a nadie, y que desde luego era otra torpedo en la línea de flotación del PSG y del yate del jeque, ya que estamos utilizando ese símil. Eso sí, dejadme antes recordaros, por supuesto, que tengo segundo canal, Dr. J en América, por si queréis conocer mis aventuras por aquí en el país americano. Bueno, ¿y qué decía Pochettino? Pues que a la pregunta de si se iba a sentar en el banquillo en la próxima ronda de la Champions del PSG, el argentino dijo adiós, gracias. No quiso confirmar nada, no quiso mojarse, no quiso desvelar cuál será su futuro, pero a mí personalmente me sonó a me largo. Es decir, la opción de que Pochettino a día de hoy y en este momento entrena al Manchester United es más grande que nunca. Evidentemente, Pochettino no es que no haya aguantado la presión del Paris Saint-Germain. Es que lógicamente, como desveló en una entrevista, aquí no se trabaja para, o él personalmente no trabaja para imponer sus ideas o trazar sus ideas, sino las del Paris Saint-Germain. Una manera de decir
que en el Paris Saint-Germain no te dejan trabajar, sino que ellos quieren algo concreto y que tú tienes que lograrlo, ¿me entendéis? No es un entrenador al uso que llega para imponer sus métodos, como pueda ser, por ejemplo, Antonio Conte en un Inter, o básicamente todos los entrenadores que ponen de alguna manera lo que ellos entienden que tiene que ser su idea de fútbol, sino que llega a un club para hacer lo que el club dice, y más en un club dictador como es el del PSG. Así que me parece a mí que se le va a complicar todavía más el proyecto al jeque. Otro petardazo más en su línea de flotación de su yate. Veremos a ver si no termina hundido antes de Navidad. Bueno, qué mejor manera de empezar el día que con unas buenas noticias sobre un posible fichaje. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, justo el día después de clasificarnos para octavos, siguen llegando las buenas noticias y no solamente de la parte deportiva, sino también de la parte de fichajes, porque ayer, precisamente en Madrid, mucha gente no lo sabía, pero había una especie de encuentro entre los diferentes agentes del mundo del fútbol, agentes y representantes de futbolistas. Y bueno, pues lógicamente allí estaba Mino Raiola, quien fue cazado por las cámaras de Deportes 4. Y bueno, pues acertaron a sacarle un mensaje que al menos alegrará e ilusionará hoy al madridismo. Y ese mensaje era ni más ni menos que Haaland ama a España. Pero es un poco pronto todavía para hablar de su futuro, tomar una decisión y cosas de este tipo. Lo bueno, pues que lógicamente si fuera una negativa rotunda ya se habría encargado de decirlo. Pero claro, cuando dejan la puerta abierta de semejante manera, es decir, Haaland ama a España, especialmente su segunda casa, que es concretamente lo que dijo, porque ya sabéis que el noruego cada vez que tiene oportunidad se viene por aquí, al sur de España, a Marbella, me parece que es donde tiene la segunda casa, sus padres también, pues lógicamente, ¿qué os vamos a decir? ¿Cómo no vamos a decir que efectivamente es un factor que cuenta y mucho? Pues claro que cuenta, es muy importante porque al fin y al cabo, si el jugador está durante todo el año en un equipo, cerca de un país al que le tiene cierto cariño o mucho cariño precisamente por el clima, es que eso ayuda, amigos, es que eso también cuenta. Así que lógicamente si le rodeas de un buen proyecto, un buen salario, un buen equipo y encima en un entorno idílico a nivel de clima como es España, pues entonces ¿qué vamos a pensar? Que evidentemente estas palabras de Raiola tienen todo el sentido del mundo y que va a ser un factor muy importante para cuando el jugador realmente tome la decisión que, como dijo Fabrizio Romano, aún no está tomada, pero podría estar cerca de tomarse. Así que ojalá que así sea. Por cierto, otro motivo para que Haaland salga disparado del Dortmund es que ayer volvía a caer el Dortmund, por cierto, frente al Sporting de Pedro Porro, del que luego os hablaré más adelante, y se complica su pase a la siguiente ronda. Así que todo se pone de cara. Y ojo porque si antes hacía referencia a la situación de Pochettino, que para mí tiene pie y medio fuera del Paris Saint-Germain, se está anunciando en prácticamente todos los medios, y esto es prácticamente última hora, que el PSG avanza a las negociaciones con Zidane, y esto según Le Parisien. L'Equipe dice lo mismo, pero el asunto es que hay una pequeña diferencia con respecto a ayer, y parece que podría ser que el anterior técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, habría decidido no coger el equipo parisino a mitad de temporada, es decir, podría fichar por el PSG, pero sería para comienzos de la temporada que viene y no quiere hacerse cargo del proyecto de otros, aunque yo personalmente le diría a Zidane, es que este no es el proyecto de nadie más que no sea el Paris Saint-Germain. Es decir, como bien ha dicho Pochettino, como bien dijo Pochettino hace unos días, este es el proyecto en el que el Paris Saint-Germain quiere que se trabaje. No se trata de que fichen a Pochettino porque quieren sus ideas de fútbol, no. Quieren imponer sus propias ideas, tienen sus propias ideas y de alguna manera el entrenador es solamente el vehículo para alcanzarlas. Nada más. Nada más. Así que piénsatelo bien, Zidane, te tenemos mucho cariño y no querríamos verte desde luego atrapado en un equipo que no te gusta y más como eres tú, que precisamente no atiendes muchas veces a políticas de club y prefieres ir por sensaciones, ir por libre y decidir lo que es bueno para ti y lo que no. Evidentemente meterte en el PSG podría ser como entrar en tu propia cárcel de oro. Así que cuidado, Zidane, piénsatelo bien. Pero desde luego a esta hora están diciendo todos que las negociaciones con Zidane avanzan y a buen ritmo, así que se espera que Zidane tome las riendas del banquillo del Paris Saint-Germain en breve. Lo que no se sabe es si para ya, para esta temporada o para la que viene.